Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad de este deporte que tanto amamos. Tenéis en la descripción todos los temas que vamos a hablar, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Tenemos varios temas interesantes hablando acerca de los dominios, porque se han pronunciado dos pilotos, sobre el futuro de uno de los pilotos más importantes de la parrilla, pero primero de todo tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el equipo Aston Martin después de unas palabras que ha dado Dan Fallows, ya sabemos, director técnico del equipo Aston Martin, una de las personas más importantes para el desarrollo de la AMR23 y cómo mejoró de ese AMR22 a este AMR23, y más o menos de eso es lo que vamos a estar hablando, porque eso es lo que ha hablado Dan Fallows sobre esto. Así que vamos a centrarnos sobre en esta primera parte del vídeo, hablando acerca de esa mejoría que ha logrado el equipo Aston Martin, y sobre todo eso es lo que se va a centrar Dan Fallows en esas palabras, hablando acerca de cómo han mejorado del año pasado a esto, qué es lo que ha ocurrido en el equipo Aston Martin para tener un inicio de, por así decirlo, etapa, por un inicio de esta nueva era que vimos en 2022 tan nefasto, que tuvieron una temporada malísima, hasta el punto de que, bueno, ya sabemos, Sebastian Vettel incluso ya desechó cualquier oportunidad, ya dejó de intentarlo y acabó optando por retirarse, hasta llegar a un punto en 2023 donde ya lo hemos visto, un Fernando Alonso con esos 6 podios que ha logrado en esta temporada. Sí que es verdad que los 6 podios, la gran mayoría fueron en las primeras carreras, fueron en las 8 primeras carreras donde logró los 6 podios, luego no ha conseguido más, pero aún así es Aston Martin, aun si se quedase con estos resultados, hubiera sido una temporada espectacular, sobre todo sabiendo de dónde venían. Y de eso es lo mismo que va a hablar Dan Fallows, sobre todo esos cambios, ¿no?, que habrían estado realizando y sobre cómo lo han mejorado, y porque al final no deja de ser la misma plantilla que tenían en la pasada temporada a la que tienen ahora mismo. Así que eso es lo que comenta, y lo que dice textualmente, os lo vamos a leer ya directamente las declaraciones, es: el coche de 2023 es mejor que el del año pasado en todos los aspectos, en todos los sentidos se ha mejorado. Dice: tuvimos un buen tiempo para analizar el AMR22 y no creo que fuera un mal coche, sobre todo de vez en cuando lo desarrollamos. Había cosas que no eran como queríamos, como el concepto aerodinámico o el diseño de alguna pieza. Importante el hecho de lo que ya llega a comentar el propio Dan Fallows, de que no era tan malo el AMR22 como se recuerda. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, pues porque al final de temporada el AMR22 no es tan mal coche. Aston Martin hace un trabajo, y ahora lo vamos a hablar un pelín más adelante, pero hace un trabajo espectacular la pasada temporada para pasar de ser el último equipo a estar realmente peleando en la zona media alta, peleando con McLaren y con Alpine. Lo único que ya en cuanto al mundial, pues por supuesto quedaron muy rezagados después del mal comienzo, pero al final de año estaban más o menos a ese nivel, y eso lo llegó a decir incluso el propio Fernando Alonso cuando se subió a ese AMR22 en los test de postemporada en los cuales pudo disputar con Aston Martin en Abu Dhabi cuando concluyó el año, y eso ya lo llegó a decir, que no era un mal coche, no era tan malo como había gente que estaba diciendo. Realmente se subió y se sorprendió mucho porque no había gran diferencia con el Alpine. Eso es lo que estuvo comentando, y simplemente lo que comenta ahora, como digo, el director técnico de Aston Martin, es el hecho de que faltaban algunos conceptos aerodinámicos o algunas piezas. Y sigue diciendo, y dice: el AMR23 es probablemente lo que debería haber sido el AMR22. Mirar el coche del año pasado de arriba abajo nos ayudó y pensamos en que todo lo que podíamos mejorar. Aquí, bueno, pues ya vemos al final que para Aston Martin en este sentido van un año atrasados en cuanto a lo que deberían de haber hecho, porque cambiaron radicalmente el concepto. Eso es algo que ya sabemos, lo cambiaron incluso para esta misma temporada. Por eso es por lo que comenta, ¿no?, que al final este AMR23 es lo que debería de haber empezado la era, no lo que tendría que haber sido en este segundo año. Esto es bueno y malo, en sentido de ¿por qué? Van un año atrasados. El ir un año atrasados y estar donde están ahora mismo significa que tienes más proyección, tienes más margen de maniobra. Es lo que ellos ya hicieron el resto de equipos en un año, pues tú lo estás haciendo al siguiente año, pero estás en ese nivel, es decir, puedes llegar a plantarte en una posición elevada. Aún así también es malo por el hecho de decir, bueno, pues llevamos un año menos de desarrollo, que supone también un año menos de entendimiento. Por ejemplo, en el hecho con la pelea frente a Mercedes, por ejemplo, pues bueno, es que Mercedes han cambiado el concepto incluso a mitad de esta misma temporada, pero en el hecho de la pelea frente al propio equipo Ferrari, que bueno, Ferrari la verdad que no lo está desarrollando muy bien, pero la pelea frente a Ferrari o sobre todo la pelea contra Red Bull, pues ambos te llevan ya un año de esa ventaja, entonces ahí sí que es un aspecto malo. Y ya para finalizar, lo que dice es el día y la noche comparado con el coche de 2022, y el tiempo por vuelta se ha ganado con todo lo que hay dentro y no se ve, no con el concepto aerodinámico. ¿Esto por qué? Pues porque
aún así realmente tú miras los coches, hay muchas diferencias, pero no es una diferencia gigantesca. Sobre todo se ha cambiado por muchas cosas que hay dentro del monoplaza que no se llega a ver. Sobre todo, pues el fondo del monoplaza, que ya os hemos indicado en muchas ocasiones, que es la parte más importante de un coche de Fórmula 1 actualmente. Es la parte que más carga aerodinámica genera y cuanto más desarrollado tengas eso, pues mejor vas a poder rendir. Por supuesto, tiene que haber una armonía en todo el coche, eso ya lo sabemos, y además esto es algo por lo que se había frustrado el rendimiento reciente de Aston Martin, no por que estén haciéndolo mal, sino porque es que esa armonía se ha roto porque les han obligado a quitar el alerón delantero, que eso ya lo hemos estado comentando. Pero bueno, que eso son cosas que hemos dicho y estas son las palabras que dice Dan Fallows al respecto, pero sobre todo, ¿cómo ha mejorado Aston Martin tanto de un año para otro? ¿Cómo han pasado de ser a principios de 2022 el peor monoplaza porque se equivocaron radicalmente de concepto a pasar a esta temporada pues haber estado peleando por podios y estar en la zona alta? Esto lo ha comentado Dan Fallows y sobre todo lo que comenta es que realmente son las mismas personas. Son las mismas personas que hicieron ese coche 2022 las que han hecho el coche 2023. Lo que pasa es que tienen gente muy competitiva, tienen una gente que es muy buena y un trabajo sin descanso que estuvieron realizando el año pasado, primero para entender por qué estaban tan mal, para conseguir mejorar ese AMR22 también, y luego pensando en 2023, es por lo que han conseguido dar este salto adelante. Eso es lo que comenta Dan Fallows y esos son los motivos que el director técnico del equipo dice por los que Aston Martin habría mejorado tanto con este AMR23. Lo que dice textualmente es: somos el mismo grupo de gente que había producido el AMR22, decepcionante en términos de rendimiento, y un año después tenemos un coche que no pasa desapercibido en la parrilla. ¿Por qué la MR22 fue decepcionante? Pues bueno, esto es lo que os he dicho anteriormente que teníamos que hablar. Tenemos que recordar que en sí Aston Martin lo que pasa es que al llegar a esta nueva era son atrevidos de mala manera al final, porque no resultó ser eficiente, ¿no? Pero fueron atrevidos de que más o menos la dirección que estaban tomando todos los equipos iba hacia un mismo lado, aproximadamente, con sus ciertas diferencias, por supuesto ya sabemos, con Mercedes yéndose sin pontones, con muchos cambios que había de distintos equipos, por supuesto Red Bull habiendo desarrollado mucho más y mejor el fondo plano, ya sabemos todo eso, pero Aston Martin fue radicalmente distinto. Es decir, había más diferencias, por ejemplo, en el Aston Martin con cualquier otro equipo de la parrilla que lo que había entre el Mercedes y el Red Bull. Y eso que el Mercedes y Red Bull, la diferencia visualmente era bastante grande por esos pontones, pero la diferencia que había con Aston Martin era aún mayor. Se la jugaron, fueron muy radicales, fueron muy extremos, se la jugaron mucho a intentar que se fuera el concepto ganador y no lo acabó siendo, ya lo sabemos, y eso les llevó a que un Aston Martin en mitad de temporada en el Gran Premio de España tuvieran que hacer aquel Aston Martin B que se hablaba, cambiaron radicalmente el concepto para ya ponerse en el concepto del resto de la parrilla. Ya sabemos que además Aston Martin la pasada temporada fueron el peor equipo a principios de año, llegando hasta el punto de ser el último equipo que puntuó. No puntuó el equipo Aston Martin hasta llegados el Gran Premio de Emilia-Romagna. Ya, por ejemplo, otros equipos como Williams sí que había logrado entrar en puntos, Aston Martin aún no lo había hecho, y luego con todo esto acabaron en los que os he dicho anteriormente, siendo realmente un equipo que en carrera peleaba con Alpine y con McLaren, y ya en el Mundial de Constructores recuperando puestos hasta casi llegar al sexto puesto en el Mundial de Constructores. Se acabaron quedando séptimos simplemente por una diferencia mínima de puntos, pero todos esos puntos los perdieron en las primeras carreras donde Aston Martin no era competitivo. Ya no digo ni las primeras carreras sin puntos, sino en general el primer tramo de la temporada, hasta que pudieron cambiar radicalmente ese concepto, entenderlo un poco mejor e ir trayendo mejoras. Sobre todo, además, esto es interesante porque es algo que os hemos comentado mucho, que Aston Martin son personas muy competentes, son personas muy buenas. Hemos visto el cambio que dieron ya en esa misma temporada con ese AMR22. El coche que empezó no tiene nada que ver, y esto normalmente suele ser así, pero es que aún más en ese caso con el coche que acabó la temporada. Pero es que ese AMR22 que acabó la temporada no tenía nada que ver con el AMR23 que empezó este año. Por lo tanto, son personas que han sido también además bastante eficaces, han sido personas que cuando han tenido que actuar lo han hecho y de una forma bastante rápida. Así que eso es lo que explica Dan Fallows al respecto sobre esto que estábamos comentando. Vamos a pasar de tema, y os había dicho al principio del vídeo que teníamos que hablar acerca del futuro de uno de los pilotos más importantes de la parrilla. Esto lo ha dicho Max Verstappen en una entrevista que ha dado al medio neerlandés de Telegraph, que es un medio muy importante de allí de Países Bajos, y ha hablado
sobre un tema que ya sabemos, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es la continuidad de Max Verstappen no está segura. Ya sabemos que Max Verstappen en muchas ocasiones ha dejado claro que no quiere ser un piloto del estilo de Fernando Alonso, de seguir compitiendo con 42 años, sobre todo porque quiere competir en otras categorías y no lo quiere hacer bastante tarde. Y además, si pierde la motivación por la Fórmula 1, podría llegar a ser algo que haga que eso llegue antes. Él mismo ha dejado caer en muchas ocasiones que 2028, cuando él tiene 31 años y acaba su actual contrato con Red Bull, podría ser una buena edad para marcharse de la Fórmula 1. Y esto además podría verse más empujado aún por los cambios que se están realizando en la Fórmula 1. Unos cambios que ha vuelto a reiterar, porque esto ya lo sabíamos, ya lo había llegado a decir públicamente, pero ahora lo ha dicho y siendo aún más tajante, ha reiterado que no le gusta el camino que está tomando la Fórmula 1 y dice textualmente que a veces piensa todavía le merece la pena. Eso es lo que dice Max Verstappen. Son unas palabras bastante graves, la verdad, bastante grandes las que llega a comentar en esa entrevista que ha dado al medio de Telegraph. Como digo, realmente no ha dicho nada que no supiéramos, pero sí que las palabras son bastante impactantes y vemos sobre todo que Verstappen tiene una percepción más, por así decirlo, seria y ya cada vez más en serio del hecho de quizá esté llegando su hora de la Fórmula 1, no ahora mismo porque tiene 25 años, si no recuerdo mal, o 24 años, es muy joven, acaba de ganar su segundo título, va a ganar su tercero, pero sí que es verdad que en 2028 no es para nada descartable que pueda acabar marchándose y es algo disparatado, es algo que bueno, realmente Alonso en su día también dijo que no se veía compitiendo a una edad bastante elevada, él puso el ejemplo en ese momento de Michael Schumacher, que no se veía compitiendo hasta la edad que estaba compitiendo el piloto alemán y luego lo ha superado, ya lo sabemos todo eso, entonces que una cosa es lo que se diga, otra cosa es lo que acabe ocurriendo, pero realmente a Verstappen si consigue además ganar lo que se espera que pueda llegar a ganar hasta por lo menos ese 2028, que podría llegar a ganar muchos más campeonatos del mundo en todos estos años, no me parecería descabellado que pueda llegar a optar a marcharse. Y así es lo que llega a decir, sobre todo por el hecho ahora mismo del camino que está tomando, los cambios que están tomando y que no le gustan. Y esto ya lo hemos visto anteriormente con el hecho de los cambios del formato sprint, unos cambios que a los cuales a él no le gustan y ha comentado en muchas ocasiones, y aquí estoy yo de acuerdo con él, ha comentado en muchas ocasiones que el espectáculo no se consigue cambiando este formato o cambiando un formato que funciona, como es el formato de la clasificación en sí. No se consigue ese entretenimiento haciendo esas cosas y poniendo una carrera de más. Lo que hay que intentar es conseguir mayor igualdad, que haya más batallas en pista y de esa forma sí se consigue más entretenimiento, sí se consiga más gente queriendo ver la Fórmula 1 y ahí estoy totalmente de acuerdo. Así que con todo esto lo que dice Max Verstappen es la Fórmula 1 todavía me gusta, pero hasta cierto punto. No es que esté completamente en contra de cualquier cambio, como a veces se llega a decir, pero deben ser ajustes a lo que beneficien a la Fórmula 1. Porque hay que cambiar ciertas cosas cuando las cosas van bien. Aquí también yo estoy muy de acuerdo de que no entiendo el hecho de intentar cambiar el formato de clasificación, por ejemplo, si funciona bien. Todo sea por el hecho de meter una carrera más, la cual no te da más espectáculo. Ya lo hemos visto y ha quedado bastante demostrado en los 3 años en los que se ha aprobado este formato al sprint. Así que sigue diciendo, dice, creo que es una sesión de clasificación tradicional está bien organizada de esta forma. No debería de tratarse solo de dinero. La gente puede pensar, gana mucho dinero, ¿de qué se queja este tipo? Pero se trata de bienestar, de cómo vives las cosas y no de cuánto llegas a ganar. Y ya la frase que os había dicho anteriormente, a veces pienso, esto todavía merece la pena. Así que eso es lo que vemos eso, lo que pasa por la cabeza ahí del piloto neerlandés y yo desde luego es lo que os digo, que no veo descabellado que pueda llegar a abandonar la Fórmula 1 más pronto que tarde. También bastante interesante, y ya cerramos el tema de Max Verstappen con su entrevista que ha dado porque me parece curioso que ha hablado acerca de los dominios y Verstappen ha sido bastante tajante con el dominio que está realizando y con las quejas que está habiendo por diferentes personas de la Fórmula 1 o sobre todo por los aficionados, ha sido bastante tajante diciendo que si a los aficionados o si a cualquier persona le parece que su dominio está siendo aburrido, él quiere que siga siendo así de aburrido porque él quiere seguir ganando y que así sea. Es lo que ha llegado a decir Max Verstappen y realmente, como digo, me sorprenden bastante estas declaraciones que ha dicho el piloto neerlandés. Lo que dice textualmente, esto todo ha sido también en esta entrevista que también ha llegado a mencionar, dice, si ahora la gente empieza a decir que es aburrido, que así sea. Eso lo he llegado a decir, pero bueno, completándolo ya con la siguiente frase que dice, lo que dice es, también yo he conocido la otra cara de la moneda y no creo que sea aburrido en absoluto. Aquí difiero un poco también de su opinión porque aburrido es, o sea, sinceramente. Yo entiendo lo que dice de que
él conoce la otra cara de la moneda. Yo entiendo por lo que dice, porque es que él llegó a una Fórmula 1 donde estaba dominando Lewis Hamilton. Sí que el segundo año que compite lo gana Rosberg, pero bueno, básicamente llegó a una Fórmula 1 donde 2015 la ganó Hamilton, 16 la ganó Rosberg, pero bueno, había dominio de Mercedes, 17, 18, 19, 20 lo ganó Lewis Hamilton. O sea, llegó a esa Fórmula 1, sabe perfectamente lo que es vivir, además siendo dominado, quiero decir, vivir una etapa de dominio en la Fórmula 1 siendo no el que domina como lo está haciendo ahora, pero el hecho de que no creo que sea aburrido, por lo menos para su aficionado, ya te digo yo que no es así. No sé yo si él se aburría en el coche viendo ese dominio, pues obviamente eso no sabemos y eso lo tendría que decir él, pero desde luego que para los aficionados es bastante aburrido y es algo que no tendríamos que intentar que no hubiera esos dominios. Es algo que se intentó al final con este reglamento, pero ha salido mal en ese sentido porque Red Bull tiene muchísima más ventaja. Luego, además, dentro de esa ventaja, es que Red Bull y Max Verstappen consigue conducir ese Red Bull de maravillas y por lo tanto pues ya vemos aún un dominio aún mayor. Pero es lo que digo, si luego él dice lo de que para buscar más espectáculo tendría que haber más igualdad, no entiendo estas palabras, además que dice de que no cree que sea aburrido. Más allá de ahí, es completamente lógico el hecho de que diga de que así siga siendo de aburrido, porque mientras él siga ganando puede ser aburridísimas las carreras, que él va a seguir ganando y va a seguir consiguiendo esos títulos. Y a él cuanto más aburrido sea, menos cosas ocurran, pues ahora mismo mejor, porque supone que va a conseguir ganar esa carrera. Ya vimos también en el canal, lo vimos hace un par de días, hablando al respecto sobre la motivación del propio piloto neerlandés y sobre cómo consigue llegar hasta estos puntos, y lo habló esto Jos Verstappen, hablando acerca de que, bueno, que consigue llegar a este nivel de motivación sobre todo porque quiere demostrar ser el mejor. Entonces puede ser todo lo aburrido que quieras, que al final él tiene que conseguir ganar, él sabe que tiene que hacerlo para seguir rompiendo esos récords y demostrar quién es el mejor, y le da igual lo aburrido que llegue a ser. En ese sentido me parece completamente lógico. Ya hemos hablado de que en muchas ocasiones me ha parecido muy bien las palabras de Verstappen indicando que deberían de conseguir la Fórmula 1 más igualdad. En este caso, por ejemplo, no me parecen bien esas declaraciones que dice que así siga siendo de aburrido, que son lógicas. Porque es que ahora vamos a ver las declaraciones de otro piloto hablando acerca del dominio de Verstappen y vamos a decir el caso contrario, ¿no? Pero son lógicas que cuando un piloto está dominando, a él le dé exactamente igual que haya ese dominio y demás, porque tú eres el que estás dominando y tú no eres el que estás siendo segundo como muchísimo. Entonces, en ese sentido me parece lógicas, pero no me parece coherente que en algunas ocasiones diga lo que dice, que me parece muy bien que lo diga y es la persona que más importancia tiene en ese sentido, del hecho de decir que tendría que buscar más igualdad, y ahora suelte este comentario. ¿Y por qué es completamente lógico que un piloto que está dominando no diga nada acerca de ese dominio? Pues porque es que ha ocurrido siempre, y a uno de los pilotos que le ha pasado es al propio Lewis Hamilton. Tenemos ahora además declaraciones de Hamilton porque el piloto británico reitera, y fíjate que lo ha dicho en muchas ocasiones esta temporada, vuelve a hablar acerca del dominio que está teniendo Red Bull, vuelve a hablar acerca del dominio que está teniendo Max Verstappen y vuelve a indicar que la Fórmula 1 tendría que hacer algo para que esto no ocurra. La Fórmula 1 tendría que buscar una forma en la que no haya más dominios. Eso es lo que ha hablado Lewis Hamilton, que es bastante paradójico, por supuesto, por todo el dominio que él llegó a tener hasta llegar a esos 7 títulos que tiene ahora mismo bajo su brazo. Y eso es lo que llega a decir, ¿no? De que tendrían que buscar una forma de que no siga habiendo dominios, porque es que Red Bull podría llegar a dominar los próximos 3 años, es lo que llega a decir, pero podría llegar a ser que cambies de era y entonces esté dominando otra vez Mercedes, o esté dominando otra vez Red Bull, o domine de repente McLaren, llega a decir, y es algo que no debería de ocurrir para ese campeonato. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. A mí, sinceramente, me parece bien que diga esto Hamilton y es lo que tiene que decir. Hay mucha gente que le critica por estas palabras, por ser quizá hipócrita en ese sentido, como mucha gente le llega a decir. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones cuando hemos visto esas palabras de Hamilton hablando acerca del dominio. Y es lo que he mencionado anteriormente. Cuando estás dominando, es lógico que no lo digas, es lógico que no lo comentes. Y lo que era raro es que Verstappen en alguna ocasión haya indicado esa igualdad, que es lo que tendría que buscar. Porque al final tú no miras tu propio dominio, tú miras cuando no eres el que domina. Si tú estás dominando, tú te callas, tú sigues ganando y tú sigues ganando los títulos. Y es lo que le ha pasado a Hamilton. Y eso es completamente normal, por supuesto que te puedes llegar a pronunciar, pero es que Hamilton al final tiene muchísima influencia. Entonces, pese a que en su momento estuviese callado, me parece genial que esté hablando y que esté impulsando por el hecho de
la Fórmula 1 de buscar de alguna forma en la que no haya dominios. Que yo ya os he dicho en muchas ocasiones que, por ejemplo, yo no metería mano en este campeonato ahora mismo. Yo no frenaría de ninguna forma a ningún equipo, y menos aún a Red Bull, por supuesto, pero no frenaría. Yo no creo que la Fórmula 1 tenga que hacerlo directamente, del hecho de no, Red Bull tiene que quitar esto, que es algo que ha ocurrido en alguna ocasión, ya no con Red Bull, pero en sí algunos equipos ha llegado a pasar en algunas ocasiones, con algunas innovaciones que consiguen meter y que se las prohíben. Yo creo que eso está mal. Yo creo que en ese sentido la Fórmula 1 no tiene que hacer ese tipo de cosas, pero sí que obviamente tienen que intentar conseguir que haya más igualdad para que haya unas mejores carreras y podamos ver más espectáculo en pista. Así que esas son las palabras que vuelve a decir Lewis Hamilton. Y para finalizar el vídeo, el último tema que tenemos que hablar en el día de hoy, tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Günther Steiner hablando acerca de la posible llegada de Andretti. Y de esta posible llegada de Andretti nos referimos a si acaban llegando como un 10º equipo. ¿Por qué matizo esto? Bueno, pues porque se está hablando acerca de un posible venta del equipo Alpine, eso ya lo hemos tratado en el canal, y si ocurre eso, quien está en una mejor posición para comprar el equipo sería Andretti. De esta forma, Andretti se ahorraría todo este proceso de entrar como un 10º equipo, y ahí ya sí que no le podrían decir nada. Ahora mismo sí, porque bueno, la Fórmula 1 no quiere y demás, por lo menos van a poner todo en contra para que al final no acabe llegando ese 11º y 12º equipo por parte de la FIA. Si compran el equipo Alpine, no hay nada que puedas decir, tienes esa plaza y ya está. Ahora bien, lo que habla Günther Steiner es sobre el hecho de si Andretti llegase como un 11º equipo, y ya no simplemente por el hecho de Andretti, él lo llega a mencionar, pero si llegase cualquier 11º equipo a la parrilla. Lo que comenta es que habría ciertos riesgos para la Fórmula 1 y para los equipos. ¿Por qué? Porque habla del momento en el que si ahora mismo es una categoría estable con sus 10 equipos, si metes a uno nuevo quizá podría llegar a hacer que no sea tan estable, o sobre todo que los equipos al recibir menos dinero tengan más problemas, y eso podría hacer que veamos a ciertos equipos tener que salir de la Fórmula 1 no porque quieran, sino porque no tengan dinero, y de esta forma pasemos de estar buscando tener 11 equipos a quizá a lo mejor quedarnos con 8. Eso es lo que comenta Günther Steiner, y sinceramente estoy muy en contra. Quiero decir, yo lo veo otra excusa más para no aceptar a Andretti. Ya sabemos que a Andretti no lo quieren aceptar. Sobre todo, ya no es el hecho de a Andretti de por sí no los quieren aceptar. Por X o por Y, por las formas en las que han tenido para intentar entrar a la Fórmula 1, me da exactamente igual, pero sabemos que además hay fijación con ellos para que no consigan entrar. Independientemente, no quieren un 11º equipo, salvo que les venga bien, quiero decir, porque los dos equipos que se supone que están en una mejor posición para entrar a la Fórmula 1 son Andretti y Hitech. A Andretti le están poniendo todo tipo de problemas. No le están poniendo ni una facilidad para que consiga llegar a la Fórmula 1, esto aún sabiéndose de su intención de llegar a la Fórmula 1 desde 2021. Ahora bien, Hitech GP, que es un equipo de formación, es un equipo que está en Fórmula 3 y Fórmula 2 y que estaría de los mejores posicionados para entrar a Fórmula 1, parece que no les van a poner tantas pegas porque a Mercedes le viene bien, porque va a unirse con Mercedes y de esta forma Mercedes va a tener un Alfa Tauri, por ejemplo, por así decirlo, con Red Bull. Entonces, en sí, lo que les fastidia sobre todo además es Andretti, pero bueno, si no les viene bien, no quieren ese 11º equipo, no quieren un 10º equipo nuevo. ¿Por qué? Porque es que hay que repartir más dinero, si es que el problema está ahí. El problema está en que si hay que repartir más dinero ya no les gusta a los equipos. ¿Por qué? Porque reciben menos dinero, básicamente. Por eso al final la posibilidad de comprar a Alpine le vendría bien mejor a Andretti en el sentido de me ahorro este tipo de problemas por lo menos. Pero es el problema que se está siempre mencionando, el hecho del dinero y el hecho de que la cosa es que el dinero es el que hay. Vamos a poner un ejercicio matemático, por así decirlo, fácil, con datos sencillos, ¿no? Que no son los datos reales, pero vamos a poner que hay 1 millón a repartir, que eso son las ganancias de la Fórmula 1, las ganancias que le tocan a los equipos, y hay 1 millón a repartir. Quizá no se reparte de forma igualitaria, quiero decir, no se repartiría 100.000 a cada, pero vamos a poner en este caso, ¿no? Que se reparten 100.000 a Red Bull, 100.000 a Ferrari, 100.000 a Mercedes, sería algo distinto. Red Bull sería quien más dinero recibe por ganar el título y así bajando realmente hasta Williams. Pero vamos a poner este ejercicio, ¿no? 1 millón a repartir entre los 10 equipos actuales de la parrilla, es decir, 100.000 a cada equipo. Eso es lo que hay ahora mismo. El hecho es que si entra un 11º equipo, puedes generar más, puedes saber más cosas, pero lo que es seguro es que las ganancias van a seguir siendo 1 millón. Quizá aumentan, eso es lo que no tienen en cuenta. Pero claro, también obviamente por supuesto es que puede llegar a ocurrir que no aumenten. Entonces se quedan con ese millón, ¿no? Y ese millón ahora no hay que repartirlo entre 10, hay que repartirlo entre 11. Entonces ya no recibes 100.000, recibes un pelín menos. Y eso es lo que no quieren. Y eso es por lo que se está generando tanto revuelo.
Yo es lo que digo, el hecho de que no hay veces que no piensan en que podría llegar a aumentar ese millón. Por supuesto podría llegar a bajar, pero si entra Andretti con lo que supone para Estados Unidos en un mercado en el que la Fórmula 1 está entrando, está irrumpiendo después de muchísimos años intentándolo sin éxito, con la llegada de Liberty Media lo están consiguiendo. Tenemos 3 fines de semana ahora esta temporada en Estados Unidos. Se habla de un cuarto y se habla incluso de un quinto gran premio en los Estados Unidos. Lo que supondría la entrada de Andretti es espectacular en cuanto a valor, porque es que además no entra únicamente Andretti, que ya de por sí la entrada de Andretti sería impresionante, pero es que entran con General Motors, entran uniéndose con Cadillac. Sería un valor añadido muy grande a la Fórmula 1 y que ese millón a lo mejor pasa a ser 2, incluso solo con la llegada de Andretti. Estoy diciendo los datos que habíamos creado aquí, ¿no? Y me parece simplemente el hecho de decirlo del dinero una excusa más para no aceptarles por cualquier motivo, porque no quieren 10 millones o porque no quieren 11 equipos o porque si aumenta el valor de la Fórmula 1 ellos quieren seguir recibiendo más y más dinero, porque esto es otra cosa. Gunther Steiner habla de que a lo mejor algún equipo no podría mantenerse si se baja el dinero. No se habla de que ese dinero que reciben se ha multiplicado por 2 y por 3 y por 4 en estos últimos años. Eso no se está hablando tampoco. Y es más dinero el que están recibiendo. Ahora mismo, si hay 11 equipos y tienen que repartir el dinero que se gana en 11 equipos, reciben más que lo que recibían hace 5 años, por ejemplo. Entonces, me parece una excusa barata, más básicamente. Es lo que ha dicho Gunther Steiner al respecto y esto es lo que está pasando con Andretti. Veremos si acaba llegando Andretti a la Fórmula 1. Yo quiero que sí que acabe llegando, ya no Andretti, sino simplemente llegar a 12 equipos, tener 11 equipos en la parrilla sería espectacular, pero siguen poniendo bastantes problemas y siguen poniendo muchos problemas a Andretti. Para finalizar, ya leemos las declaraciones de Gunther Steiner y finalizamos. Lo que dice es: mi opinión no ha cambiado. Realmente sigue siendo la misma y no va a cambiar. No hay que olvidar el riesgo que supondría incluir un 11º equipo. Ahora tenemos 10 equipos muy estables y que son técnicamente estables y financieramente también estables. Si pones otro equipo y quizá alguien se vea en peligro dentro de 3 o 4 años, quizás solo nos queden entonces 8 o 9 equipos. Es lo que dice: al repartir en más dinero podrías poner en riesgo a ciertos equipos y pasar de estar buscando 11 equipos a quedarnos con 8 o con 9. Y ya para finalizar lo que dice es: así que creo que el negocio lo lleva la FOM y tienen que asegurarse de que esto es sostenible. Eso es lo que dice Gunther Steiner. También tengamos en cuenta que es que además es jefe del único equipo ahora mismo estadounidense. Con la entrada de Andretti, pues desde luego que los focos que no son muchos para Haas serían incluso aún menos. Así que bueno, ahora ya habiendo dicho todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión al respecto en los comentarios. Dar un like y suscribiros si os ha gustado porque apoyaréis muchísimo al canal y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.